proceso y por timba tradición y cultura su director donde Phil Guimaraes rinda un reconocimiento a todo lombo en jara omba apoa cueo y apote tengi apo y ponan valle pega con uillerere. Esto se llama tengi apo el mundo que y que tú estás oye ya con el año niñe apenas era un proyecto de buscador de internet navegador aguaratatá apenas y que todo maisa Ñañe monguetaji kuamimba epa koa aña en diembo jaraguazú agüero jorea da ekaina otro laya venga anda aguaratatá y tata mega dote se lleva a romper con aguaratatare. Está con nosotros el profesor David Galeano, vengo muy nombrado para Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Hay tereico pues haré ver en género en andate y que tú mismo hay shambo de jara y cuacá mi en derecha y en derendúa ve pemba tu sheiteo y ya puedo hacer aguaratata es esa camina para buen día hay lleguen debe ser algo se anga pues cae en miedo y a peor en día se a Lucio a mujer muy te por yo para ir derecha tradición y cultura lupide mujer para ver futuro lupide ya le está a muerte tan Andere hawisa ngite opara moite ako anga ko apoyo dia po haisa minabe mandi osiri o mahin potama be ya pribe isa aí uni mo mahe po de tema o de sakata ma pa ave temia po asumira ahora tata castellano vea hinabe tem navegador Mozilla Firefox o de eso ve de Firefox que dice Fire fuego Fox sorbo de fuego apenas obrero joa que tem ele que grado de tem que ir agora ni agora esse caso de petanga o de saber copona o por no esse que amigo tem agora acho a rua Itatá esse rua Itatá cada mujer está agora Itatá ahí entonces ahí surgió lo que lindo no a mí yo voy a pedir caída esto va a permitir que el mundo hoy pueda encontrarse con el guaraní, o sea, ya está con Villerere. Existen en este momento 6.000 lenguas en el mundo. De las 6.000 lenguas, aproximadamente 110 idiomas del mundo nada más tienen su versión posible de 6.000 lenguas en el mundo. Aparte de que existe de iba lleva. Como dije, antes de ya me mandó allá de guaraní y mandó ape iba y dejare. Están en la visión de su acue o de grupete a mí un día de le mandó a ve ya esa coaña de oye a ver tem el guaraní peju o cupitiza a ver guaraní de tem con el peju a ve ya entramos con Paraguay a ver Argentina Brasil Uruguay Bolivia ve oye hoy hay mete 10 millones tapizar con coña mitad coa o paisa va oye ahora ni me mira penguana o más gente que no tiene poco su tener ahora tata de 900 y algo de lengua que o sea vea la computadora y que hay cuántas palabras y manejar de ustedes 45.000 oñemos hasta inglés muy guaraní impresionante 45.000 el guaraní en este momento es junto con el francés la lengua que más traducciones hizo dentro del gran proyecto de Mozilla Firefox al haber traducido más del 99% de los vocablos. Jaupeará un bajo el tambo de jara gratis teo. Pese no sé no me está en el pisambo de jara. Hace mando hace como acá me envió porque era Alcides Javier Torres, era facultad politécnica de a ver y PTI también se que superior a PTI con ya ahí oye explicación baretera cuando ahí se decana facultad politécnica que era jara limpia y un miaro pide y Secretaría de Políticas Lingüísticas Ateneo de Lengua y Cultura. Bona, mamá, ven para poco, bebé. Orero, bueno, oreja y pone interés tu sal. Antes, pues, hablar el guaraní era como... era un poco discriminado, ¿verdad? Y a mí, por ejemplo, me sirvió muchísimo en los eventos internacionales que tuve porque, oye, güero, joder, la guaraní somos uno de los únicos países. Evento de competencia de Miss porque llegó mi familia y clase compañera. Honró al equipo. Se fue a representar en el evento internacional a la mujer tuve la paraguaya. oportunidad realmente de viajar mucho y al hablar el guaraní les encantaba a los extranjeros. Y
Eso realmente sería lindo que nosotros mismos, los propios paraguayos, valoremos y nos sintamos orgullosos de eso. ¿Qué posibilidad habría, profesor, de que se introduzca el guaraní como una materia más en la universidad, por ejemplo? En este mismo momento en nuestro país, por ley, la ley de lengua por un lado y anteriormente, antes, el tema de la Constitución Nacional, el artículo 140 dice que los idiomas oficiales de la República son el guaraní y el español. De hecho, existen varias instituciones que hoy se dedican a formar profesores, licenciados, en el caso nuestro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, magísteres y doctores de lengua guaraní. Pero además, yo creo que el hecho más importante, es lo que estuviste mencionando, pasa porque en países vecinos nuestros y más alejados hay una extraordinaria ponderación por hoy se dan clases de guaraní, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Rosario, Argentina, la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, la Universidad Nacional de Misiones, en el Brasil, por ejemplo, la Universidad de San Pablo, en Estados Unidos son varias universidades que dan clases de guaraní, en España, en Francia. En este momento hay un grupo de profesores franceses que están llevando adelante un importante proyecto con respecto a la promoción y difusión del guaraní. También Alemania, Suiza y Japón. Ayer mañana tú por ahí te mojara pesa la ñane oye cuarjo oye güero jorero pero sanico ahí hape pura ahí apetena va parando semillas pe ahí. No, la verdad que realmente el guaraní es algo que es tan nuestro y yo cuando estoy actuando y me imagino que los músicos también cuando cantamos el guaraní se siente de otra manera. Pisar el escenario, cantar una polca paraguaya, una guaraní, tener el guaraní presente es algo maravilloso y bueno, y como estaban comentando, es muy buen visto y es tan lindo escuchar en el extranjero y también aquí en el Paraguay. Y también mi inquietud para el profesor, esta pregunta de cómo está instalado el idioma guaraní dentro de la malla curricular que tenemos aquí en enseñanza en el Paraguay, específicamente en la parte escolar y estudiantil. Efectivamente, desde el año 1994 el Ministerio de Educación implementó lo que se llama la reforma educativa de guaraní ya eso con a guaraní. Se empezó la enseñanza desde el primer grado hasta el noveno, luego el primer curso hasta el tercero y en ese sentido yo creo que hay todavía un trabajo muy importante que desarrollar. Todo esto se está haciendo dentro de un marco de mucha precariedad, pero sobran las ganas y esa es una cuestión muy importante. Yo tengo que reconocer, tengo que valorar este importante trabajo que hace Tradición y Cultura a través de Telefuturo en el sentido de dar a conocer las tradiciones, las costumbres, hacerlo en castellano y hacerlo en guaraní, ¿verdad? Y en ese sentido también, con el permiso de ustedes, quiero aprovechar para decirle a Lucio Ramón Ruiz Díaz que el próximo 10 de abril, domingo, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní le va a rendir un homenaje a Lucio Ramón Ruiz Díaz. ¡Qué bueno, Lucio! Es un tributo merecido a una personalidad destacada en la promoción de la lengua y cultura guaraní que nada más y nada menos hoy forma parte de este extraordinario grupo que es Tradición y Cultura. Yo creo que este programa es, digamos, como diría alguien, un buque insignia en este momento en la televisión de nuestro país. Es un espacio valiosísimo a través del cual muchas de las tradiciones, costumbres de nuestro país, que inclusive estaban en peligro de desaparecer, hoy vuelven en este momento a manifestarse fuertes. Agradecido Bojara, que su pajucha se recupera de repente, pero este yo lo recibo en nombre de todos los compañeros, un apoñe, agua, peche y haya Bojara Guazú, donde el fin y mará tembia pose, no hay putazo, ego pesan de ella pago tembia poco, pero ña moi peñan de poviva te veñan de ello, agradecido.